En 1995 el Real Madrid llamó a la puerta de un chico que parecía destinado a salir de Bilbao para conquistar cualquier sitio. Julen Guerrero tenía gol de estrella, rostro de ídolo y esa clase de talento que convierte una promesa en un fenómeno. Pudo irse, pudo elegir la ruta lógica, pudo cambiar de escudo y de dimensión, pero dijo que no, y ese no lo convirtió en algo mucho más grande que un futbolista. Lo convirtió en símbolo, en bandera, en la imagen perfecta de un Athletic romántico que todavía quería creer que el talento también podía quedarse en casa. El problema es que cuando un jugador deja de ser solo un jugador y pasa a representar una idea, ya no compite únicamente contra rivales, compite contra la expectativa, contra la nostalgia, contra el personaje que los demás han construido sobre él, porque Julen Guerrero fue muchas cosas a la vez. La perla de Lezama, el niño prodigio que metía 18 goles en Liga siendo mediapunta, el capitán joven, el internacional fijo de España, el ídolo absoluto de los 90. Y también fue otra cosa, algo mucho más incómodo, más doloroso, más humano. Fue un icono roto. Pero creo que era el momento de dejarlo, ¿no? Y por las circunstancias que sean, yo creo que le va a venir bien al Atleti y que todos vamos a salir mejor. La historia de Julen no trata solo de un futbolista que eligió quedarse, trata de lo que pasa después, de cuánto cuesta sostener una leyenda cuando todavía estás vivo, de cómo un chico que parecía tocar el cielo con 20 años acabó retirándose a los 32, entre lágrimas, diciendo que se marchaba por el bien del club. Y en medio de todo eso quedaron San Mamés, la fidelidad, la caída, los silencios, las suplencias y dos últimos destellos que parecían escritos por un guionista, una remontada imposible y un gol olímpico que debió existir, pero no le dejaron. Esta no es la historia de una carrera perfecta, es mejor que eso. Es la historia de un mito que brilló muy pronto, cargó con demasiado y terminó convertido en una de las figuras más bellas, más tristes y más difíciles de explicar del fútbol español. Antes de ser capitán, antes de ser portada, antes de convertirse en un símbolo sentimental del Athletic, Julen Guerrero fue una aparición. Una de esas que cambian el ambiente de un club, no porque solo jugara bien, sino porque hacía sentir que algo distinto estaba naciendo. Julen, ojos azules, melenita, pecoso. Tú eres vasco de incógnito. En Lezama no salió únicamente un canterano, salió una promesa hecha a medida del deseo de Bilbao. Un chico de Portugalete criado dentro del ecosistema del Athletic, con talento fino, llegada a gol y una conexión inmediata con la grada. Eso ya era raro, pero lo verdaderamente extraordinario fue la velocidad a la que dejó de parecer una promesa para convertirse en una realidad. Debutó muy joven con Jupp Heynckes y casi sin transición irrumpió como esos jugadores que no piden permiso para ocupar el centro del escenario. En su segunda liga firmó 18 goles en 36 partidos, 18, siendo mediapunta. No era una cifra bonita, era una declaración, era la señal de que el Athletic tenía algo que no aparece todos los años, ni siquiera cada década. No se trataba solo del número, era el tipo de jugador que parecía elevarlo todo, el juego, la ilusión, la proyección del club, la imaginación de la gente. Julen no era únicamente productivo, era magnético. Y ahí empezó algo que fue más allá del fútbol, porque cuando un equipo con una identidad tan fuerte encuentra a un talento así, sucede una combustión especial. Julen Guerrero dejó de ser solo un futbolista del Athletic para convertirse en un fenómeno cultural de su tiempo. La Julenmanía no nació de una campaña de marketing, nació de una combinación mucho más poderosa: talento,
pertenencia y mito. El chico perfecto en el club perfecto para construir una historia romántica. Y cuanto más crecía esa historia, más crecía también la presión, porque Julen no solo jugaba bien, representaba algo. Era la prueba de que el Athletic podía producir una estrella y además conservarla. Era una idea preciosa. También peligrosísima. Entonces llegó 1995. El Real Madrid apareció con todo el peso simbólico que arrastra el Madrid cuando llama a un joven talento español. No era una llamada cualquiera, era la gran tentación del fútbol de aquella época, el salto de escala, la promesa de otra vitrina, otro escaparate, otro tipo de carrera. Para muchísimos habría sido un paso natural, si incluso inevitable, pero Julen Guerrero dijo no, y en ese instante dejó de ser únicamente un futbolista extraordinario. Se convirtió en una elección moral, en una lealtad viviente, en el jugador que rechazó al gigante para quedarse en casa. Bilbao lo abrazó como se abraza a quien no solo te da rendimiento, sino dignidad. Y ese gesto, que lo elevó para siempre, también empezó a encerrarlo, porque desde ese momento ya no bastaba con jugar bien, había que estar a la altura del mito que acababa de nacer. Julen pasó a encarnar la versión más pura del Athletic, el club como identidad, como pertenencia, como resistencia emocional frente a otra lógica del fútbol. Su figura se agrandó todavía más, capitán muy pronto, referencia del vestuario, símbolo espiritual, el chico que se había quedado cuando otros se iban, y en paralelo su peso también crecía con España. Fue internacional fijo de la etapa de Javier Clemente. Jugó 41 partidos y marcó 13 goles. Estuvo en Estados Unidos 94, en la Eurocopa del 96 y en Francia 98. Estaba en la conversación grande del fútbol español, no como una promesa, como una realidad asentada. Eso es lo que hace tan poderosa su historia. Durante un tiempo todo parecía avanzar en la dirección correcta. Club, selección, carisma, rendimiento, jerarquía. Julen lo tenía casi todo, y lo tenía demasiado pronto. Pero las historias que de verdad se quedan no son las que suben sin resistencia, son las que empiezan a tensarse justo cuando parecen más seguras. Y Julen, en la cima de su condición de símbolo, empezó a acercarse al punto más delicado de todos, ese lugar en el que un jugador deja de pertenecer solo a sí mismo, donde cada partido ya no mide su nivel, sino su leyenda. Si te gustan estas historias, suscríbete, porque aquí es donde el fútbol deja de ser estadística y se convierte en destino. El gran pico colectivo de ese Athletic llegó en la temporada 97-98. El equipo rozó la liga, fue subcampeón. No hubo trofeo, pero sí una sensación difícil de borrar. Durante un momento, aquella generación tocó algo enorme y Julen estaba en el centro de todo, no solo como uno de los rostros del equipo, sino como el rostro. Era la cima emocional de una era, el punto exacto en el que parecía que el relato iba a cerrarse como una historia perfecta. Pero no se cerró, porque mientras San Mamés veía a su ídolo convertido ya en emblema total, algo empezó a resquebrajarse. Primero como ruido, luego como duda, después como una grieta imposible de ignorar, y ahí comienza la parte más dura de esta historia. Las caídas más extrañas no son las que se explican de forma simple, son las que ocurren cuando en teoría todavía debería quedar tiempo. Julen Guerrero no empezó a apagarse al final de una carrera larguísima, empezó a perder centralidad cuando aún estaba en esa edad en la que un futbolista suele afirmar su dominio. Ese es el corazón de su tragedia, porque después de haber sido la gran promesa cumplida, después de haberse convertido en símbolo de fidelidad y en capitán precoz, llegó un momento en el que su historia dejó de avanzar hacia arriba y empezó a volverse incómoda.
no de golpe, no con un único desastre, sino con esa mezcla de lesiones, suplencias y desgaste que no destruye una imagen en un día, pero sí la erosiona en silencio. En 1997 apareció una lesión de menisco en la rodilla izquierda. No hace falta inventar grandes explicaciones para entender lo que significa una señal así en un jugador que vivía tanto del ritmo emocional de su fútbol, de la continuidad, de la confianza, de la sensación de centralidad. A partir de ahí, el ruido ya estaba dentro del relato, y cuando el ruido entra en la carrera de un icono, todo se amplifica, porque Julen no era un futbolista cualquiera atravesando un mal tramo. Era Julen Guerrero, la perla, el que dijo no al Madrid, el capitán, el símbolo. Cada ausencia tenía eco, cada duda parecía una herejía, cada partido en el banquillo era leído como un acontecimiento, y el conflicto estalló en público a finales de los 90, cuando las suplencias dejaron de ser una anécdota para convertirse en un tema. Ahí la leyenda chocó contra algo muy humano, el estatus. Julen verbalizó su incomodidad. Dijo que no se sentía cómodo con el cartel de suplente, y esa frase era mucho más que una frase. Era la confirmación de que el símbolo también sufría, de que debajo de la imagen del capitán correcto había un futbolista herido por la pérdida de sitio, por la pérdida de rango, por la pérdida de una identidad que llevaba años sosteniendo. Eso cambia por completo la mirada sobre él. Hasta entonces, Julen había sido narrado como la continuidad ideal, el talento local que se convierte en estrella y lidera a su club. A partir de ahí empezó a ser observado desde otra lente, la del jugador que ya no domina su propio relato, la del icono que empieza a quedarse fuera, la del ídolo al que el tiempo no derriba de manera épica, sino lentamente, casi con crueldad burocrática. Y esa es una de las cosas más duras que puede vivir un futbolista amado por su gente. No caer por un gran escándalo, ni por una ruptura dramática, ni por una salida violenta. Caer viendo cómo todo cambia a su alrededor, mientras él sigue llevando el mismo escudo. Porque quedarse tenía un precio. El no al Madrid lo había convertido en eterno, sí, pero también lo dejó atado para siempre a una pregunta insoportable. ¿Y si el mejor Julen había pasado demasiado pronto? En otro tipo de carrera, ese debate quizás se habría diluido entre nuevos contextos, otros entrenadores, otra ciudad, otra narrativa, pero en el Athletic, y siendo quien era, no había escapatoria posible. Todo ocurría en casa, delante de su gente, delante del club con el que se había fundido emocionalmente. Su fidelidad, la misma que lo había hecho inmenso, lo obligó también a vivir la caída sin esconderse. Y entonces la imagen se fue fracturando. Ya no era solo el talento precoz de los 18 goles, ya no era solo el internacional fijo de España, ya no era solo el capitán que representaba al Athletic entero. Empezó a aparecer otra figura, la del icono roto, el símbolo en retirada, el futbolista cuya convocatoria, como suplente, llegaba a celebrarse casi como una noticia sentimental. No la alegría de ver a una estrella dominante, sino el alivio de comprobar que todavía quedaba algo de ella. Eso es devastador, porque hay una forma muy dolorosa de seguir siendo querido, que te quieran más por lo que fuiste que por lo que eres. La década fue empujándolo hacia ese lugar. Hubo más lesiones, más interrupciones, más sensación de desgaste y sin necesidad de forzar. Causas que la investigación no puede cerrar del todo. El resultado narrativo sí está claro. Julen dejó de ser el centro de gravedad del Athletic mucho antes de lo que nadie habría imaginado, cuando parecía llamado a dominar durante una era entera. Y sin embargo, ahí es donde su historia se vuelve todavía más poderosa, porque cuando todo invitaba a leerlo, únicamente desde la melancolía aparecieron los últimos destellos, pequeños sino sí, pero enormes por significado, como si el fútbol le reservara a aquel icono herido 2 escenas finales para recordarle a San Mamés quién había sido y quién seguía siendo cuando el corazón entraba en combustión. Enero de 2005,
Athletic contra Osasuna. El partido empieza como una pesadilla, 0-3, un marcador que no solo hunde a un equipo, sino que aplasta el ánimo de un estadio entero. Y entonces llega lo impensable, la remontada del 0-3 al 4-3, una de esas noches que sobreviven porque parecen desafiar la lógica. Y el gol de la victoria lo marca Julen Guerrero. Ese detalle lo cambia todo, no es solo un gol, es una imagen, es el símbolo herido apareciendo justo cuando el partido parece perdido. Es San Mamés encontrando en un jugador que ya no era el de antes una última capacidad para alterar el destino, es casi demasiado perfecto para ser verdad. Cuando parecía reducido al recuerdo, Julen todavía podía entrar en una noche imposible y firmar la línea decisiva. Y luego en 2006... llegó la otra escena, la más cruel, la más metafórica, el gol olímpico en San Mamés contra el Cádiz. Un gol de esos que ya nacen con destino de leyenda, un gesto extraordinario, una ejecución rarísima, una postal final para un jugador cuya carrera pedía un cierre con belleza, pero fue anulado, injustamente, según subrayaron las crónicas. Pocas metáforas son más precisas que esa. Julen Guerrero, el jugador de la fidelidad absoluta, del talento precoz, del peso simbólico gigantesco, del declive difícil de explicar del todo, encontraba un instante perfecto para reescribir el recuerdo. Y ese instante no subía al marcador, existió y no existió, como tantas cosas de su tramo final, como tantas señales de un talento que la realidad ya no dejaba florecer del todo. Entre esos últimos años y aquella escena hay una sensación persistente, la de un futbolista peleando no por volver a ser el de antes, sino por sostener una dignidad interior mientras el personaje público se iba deshilachando. Y ese combate, aunque no siempre se vea en los resúmenes, es el que convierte su historia en algo más profundo que una simple curva de rendimiento. Porque Julen no solo estaba perdiendo protagonismo, estaba aprendiendo a convivir con una versión de sí mismo que ya no coincidía con la imagen que había construido el país entero sobre él. En julio de 2006, Julen Guerrero anunció su retirada entre lágrimas. Pero creo que era el momento de dejarlo, ¿no? Y por las circunstancias que sean, yo creo que le va a venir bien al Atleti y que todos vamos a salir mejor. Tenía 32 años, aún le quedaba un año de contrato y la frase con la que selló su salida fue definitiva: me voy, es lo mejor para el club. No hace falta adornarla, ya contiene todo, contiene al futbolista que se quedó cuando pudo irse, contiene al capitán que convirtió el Athletic en una causa personal, contiene al símbolo que, incluso en su salida, quiso ponerse por detrás del escudo. Y contiene también una tristeza difícil de esconder, la de alguien que se marcha no porque el mito haya desaparecido, sino precisamente porque el mito pesa demasiado. Esa imagen final ayuda a entender por qué Julen Guerrero sigue ocupando un lugar tan extraño y tan potente en la memoria del fútbol español. Hay leyendas que se recuerdan por la suma de títulos, otras por una superioridad sostenida. La suya se recuerda por algo mucho menos frecuente, por el cruce entre grandeza, pertenencia y herida, porque si uno mira su carrera desde fuera, los números sostienen el tamaño del futbolista: 430 partidos y 116 goles con el Athletic, 41 internacionalidades y 13 goles con España. 3 grandes torneos, una irrupción temprana de estrella, una temporada de 18 goles en Liga siendo media punta, un subcampeonato que colocó a su generación al borde de algo histórico. Pero Julen Guerrero no vive en el recuerdo solo por esas cifras, vive por lo que representó. Representó una idea del Athletic que hoy sigue emocionando, la de un jugador nacido dentro, querido como pocos,
y dispuesto a rechazar al club más poderoso para quedarse en casa. Representó la belleza de la lealtad cuando la lealtad todavía parecía una decisión radical. Representó también la parte más cruel de esa misma elección, que a veces quedarse no te protege de nada, ni del tiempo, ni de la lesión, ni de la pérdida de sitio, ni del juicio constante. Por eso su historia importa tanto, porque no habla únicamente de fútbol. Habla del precio de convertirse en símbolo demasiado pronto. Habla de la distancia entre lo que una persona puede sostener y lo que una ciudad entera proyecta sobre ella. Habla del momento exacto en que un ídolo deja de luchar solo por rendir y empieza a luchar por convivir con su propia imagen. Y aún así hay algo hermoso en el desenlace. Después de retirarse, Julen siguió ligado al fútbol. Trabajó en categorías juveniles del Athletic, pasó por Málaga en labores de tecnificación y cantera, dirigió selecciones inferiores de España y en diciembre de 2025 asumió el reto de ser manager general del CD Estepona. Es decir, su relación con el juego no terminó en aquella despedida, cambió de forma, como si después de haber soportado el peso de ser un emblema, hubiera encontrado una segunda vida lejos del foco que un día lo volvió inmenso y vulnerable al mismo tiempo. Quizá por eso hoy su figura se percibe con una profundidad distinta. Ya no hace falta discutir si pudo ser más, si debió salir, si su caída se explicó por completo o si la historia le quedó pequeña. Todo eso forma parte del debate, pero no agota su significado, porque Julen Guerrero pertenece a esa categoría rarísima de futbolistas que dejan un recuerdo emocional más grande que cualquier resumen lineal de carrera. No fue solo un gran jugador del Athletic, fue un estado de ánimo de Bilbao. Fue el chico que hizo creer a una generación que el talento podía pertenecer. Y fue también la prueba de que las historias más intensas no siempre terminan arriba, pero sí pueden terminar dentro de la memoria para siempre. Por eso, sus últimos destellos en San Mamés tienen tanta fuerza. El 4-3 a los Osasuna, el gol olímpico que le quitaron. No son simples episodios de una etapa final, son la forma que encontró el fútbol de despedirse de él con justicia poética a medias, dándole escenas de leyenda, aunque ya no pudiera devolverle del todo el lugar que una vez tuvo. Y ahí está en realidad el núcleo de su legado. Julen Guerrero fue la promesa perfecta, el ídolo total, el capitán precoz, el internacional constante, el hombre que dijo no al Madrid, el símbolo absoluto del Athletic y también el recordatorio de que hasta los emblemas se quiebran, pero algunos, incluso rotos, siguen brillando y quizá eso sea lo que lo vuelve inolvidable. No que fuera invencible, sino que, aun cayendo, siguiera representando algo tan difícil de encontrar en el fútbol, pertenecer de verdad.